Bien, vamos a dar inicio a este acto. Señor delegado del Gobierno, autoridades, señoras y señores, bienvenidos una mañana más a estos desayunos informativos, a estos debates que organiza Nueva Economía Forum, Tribuna Mediterráneo, gracias, como saben, al patrocinio de Asisa y de Bankia. Hoy el ponente es un político ya con mucha experiencia que en estos momentos está presidiendo una institución importantísima como son les Corts Valencianes. Alejandro Font de Mora, que además de político, pues es médico y es quizá por esa razón que lo va a presentar don Antonio Llombart, que es el presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Y ya, sin más preámbulo, damos el uso de la palabra a don Antonio Llombart. Muy buenos días a todos ustedes. Molt excel·lent president de les Corts Valencianes, doctor Alejandro Font de Mora Turón, distinguidas autoridades, excelentísimo señor delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, don Serafín Castellanos, señoras y señores, queridos amigos, miembros de la mesa presidencial, delegado de Asisa, directora comercial de la Dirección Territorial de Valencia, de Bankia, señor don Javier Gomar. Queridos amigos, deseo que mis palabras primeras como presidente de la Real Academia de Medicina y de Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana sean para agradecer al molt excel·lent señor presidente de las Cortes Valencianes el haberme invitado a que fuera yo quien le introdujera en este acto. Ello indica la sensibilidad que el doctor Alejandro Font de Mora siente por nuestra institución, de la cual es miembro, así como también entiendo por desear mantener sus raíces profesionales como doctor en medicina y profesor de la Universitat de Valencia. La personalidad del conferenciante tiene múltiples vertientes que merecen ser destacadas en este acto por cuanto le hacen acreedor de un amplio reconocimiento como prominente político, pero también como distinguido profesional de la medicina, docencia e investigación, y en tercer lugar, como persona polifacética, cultivador de las artes en la poesía y la pintura. Difícilmente las Corts Valencianes podrían tener un presidente más digno al frente de ella. Voy en primer lugar a resumir su largo recorrido en la política valenciana, hasta alcanzar su situación actual. En 1991 fue candidato a la presidencia de la Generalitat por el partido CDS. Desde 1995 es diputado del Grupo Parlamentario Popular en les Cortes Valencianes. También ha sido portavoz de Sanidad y teniente alcalde del Ayuntamiento de Villarreal entre 1995 y 99. Síndic del Grupo Parlamentario Popular entre 1999 y 2003 y vicepresidente primero de las Cortes Valencianas entre 2011 y 2014. Se une a ello la importante labor desarrollada como conseller de la Presidencia y portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana entre 2003 y 2004, habiendo ocupado también las carteras de conseller de Cultura, Educación y Deportes entre 2004 y 2007 y posteriormente conseller de Educación hasta el 2011. En estos momentos, les recuerdo, entra como número 2 en las listas autonómicas del Partido Popular por la provincia de Castellón. Nacido en Villarreal, en Castellón, en el año 1949, está casado y tiene 4 hijos y 2 nietos, y es un valenciano íntegro con un dominio excelente de la lengua valenciana, de la cual hace gala y merecida justicia. Recuerdo que durante su paso por la Consellería de Educación ha dado muestras de su interés por fomentar el uso del valenciano, tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza universitaria. No disponemos de tiempo para glosar las múltiples acciones
que en estos puestos políticos ha logrado con constancia, sencillez y espíritu de abierta colaboración con todos quienes con buena voluntad han querido aportar propuestas constructivas para la mejora de la enseñanza e investigación en nuestra comunidad. Su segunda vertiente, que quiero también dejar presente esta mañana, es la profesional, en el ámbito de la medicina, de la cual es doctor tras haber efectuado sus estudios en nuestra Universidad de Valencia con premio extraordinario y posteriormente doctor cum laude por la Universidad Complutense de Madrid. Allí también obtuvo el título de especialista en medicina interna y también medicina forense. Ostenta el grado de profesor titular de la Facultad de Medicina. Ha ejercido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de La Laguna y en la Universidad también de Valencia. Como médico forense, quiero señalar que ha sido jefe del servicio del Instituto de Medicina Legal de nuestra ciudad. No puedo olvidar que en el ámbito científico, Alejandro Fondemora es también una personalidad. Ha publicado 43 trabajos en revistas nacionales e internacionales de impacto y ha hecho numerosas publicaciones y ponencias en distintos congresos, sobre todo orientados a temas que a ustedes les saldrán raros, como las porfirinas, los oligoelementos, pero también el alcoholismo, del cual es un experto. La tercera vertiente que quiero señalar para terminar es su carácter polifacético, que le hacen honor como nombre de saber renacentista, uniendo las ciencias como el arte en una brillante amalgama y habiendo publicado diversos poemarios. No sé si ustedes los conocen, pero ha publicado uno sobre Pretexto contra el tiempo, otro de la parábola, un ex libris y Memorias de otoño. E incluso en la actualidad, junto con el profesor Felipe Garín, ha publicado una monografía sobre Sorolla y la medicina, de la cual también dio unas magníficas conferencias en nuestra academia. Pero además de su vertiente artística plástica, ha llevado también distintas exposiciones pictóricas, 13 en realidad, que se han hecho tanto en Meliana, en Villarreal, en Valencia, en El Puig, en Castellón, etc. No voy a entrar en más detalles. Preside además la Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes San Pío V de nuestra ciudad. Bien, no quiero hacer más extensa esta presentación, en la que se podría añadir las numerosas iniciativas legislativas que durante su mandato como diputado a Cortes Valencianas y conseller de la Generalitat ha impulsado a lo largo de su dilatada vida política. La mayoría de ellas son bien conocidas y están en la mente de todos ustedes. Hoy, en este prestigioso foro Europa-Mediterráneo, va a disertar sobre un tema de candente actualidad para todos los ciudadanos: la representación en democracia. Estoy convencido que sus reflexiones nos van a ser útiles a todos y sin duda también motivo de debate constructivo y abierto esta mañana. Muchísimas gracias por su atención. Excelentísimo señor delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, honorables miembros del Consell, honorable president del Consell Jurídic Consultiu, excelentísimo señor presidente del Consell Valencià de Cultura, excelentísimo señor síndic major de Comptes, honorable señor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, excel·lent vicepresident i expectable secretari de les Corts Valencianes, ilustre síndic del Grupo Parlamentario Popular, ilustrísimo señor concejal, autoridades, miembros de la sociedad civil valenciana, señoras y señores. He de expresar en primer lugar mi reconocimiento a Fórum Europa, a sus organizadores y patrocinadores, Assisa y Bankia, por el amable ofrecimiento de esta tribuna mediterránea para dirigirme a todos ustedes. En segundo lugar, me gustaría agradecer vivamente las palabras del presentador, el profesor Antonio Llombart, presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana, la cual me hizo el honor de admitirme entre sus miembros como académico correspondiente. El profesor Llombart fue, además, hace ya muchos años, demasiados años, mi maestro en anatomía patológica,
recién llegado él de su periodo de formación en Alemania. Y en mi memoria permanece grabado a fuego el recuerdo de la claridad y enjundia de sus magistrales lecciones, y que él haya querido hoy glosar mi modesto currículum es para mí un precioso regalo. Muchas gracias, maestro. Es menester, antes de comenzar, que les haga una puntualización a todos ustedes. Quien comparece hoy aquí no lo hace solo en su condición de presidente de les Corts Valencianes, aunque lo sea, sino también, incluso como notarán en mayor medida, como militante del Partido Popular a mucha honra y, por si fuera poco, candidato en sus filas a las próximas elecciones a mucha responsabilidad. El corsé institucional, por lo tanto, hoy se relaja y se descubre la carnalidad del pensamiento político, de la opinión política, en lo que se refiere a la visión del parlamentarismo representativo y sus retos actuales. Y digo correctamente visión porque el adagio clásico afirma que los dioses ciegan a aquellos a quienes quieren perder. Y yo me pregunto, ¿nos han cegado los dioses de modo que no veamos las virtudes del parlamentarismo representativo? También en otro clásico, la Odisea, Homero narra cómo las sirenas, con sus cantos, atraían los barcos hacia los arrecifes donde los hacían naufragar, y cómo Ulises determinó atarse al palo mayor y taponar con cera los oídos de su tripulación para resistir las seducciones. Pues bien, ¿qué remedios arbitraremos nosotros para no sucumbir ante las nuevas sirenas o los nuevos sirénidos filobolivarianos que ponen en cuestión la legitimidad de la representación política e intentan atraernos con el canto insinuante de la llamada democracia directa o directismo para que en sus arrecifes naufrague la nave de la democracia tal y como la entendemos en Occidente? Lo bien cierto, lo innegable, es que nos encontramos en un periodo clave de nuestra historia en el que arrecia un turbión de críticas sobre nuestro modelo de democracia, sobre los partidos políticos, sobre la transición, sobre la Constitución del 78, sobre nuestro modelo de Estado autonómico, sobre absolutamente todo. Y el granizo además golpea desde todos los ángulos. Un día un obispo afirma contundente que en España los partidos son estructuras de pecado. Al otro, un columnista de un conocido periódico conservador escribe respecto a los políticos honrados que son excepciones heroicas de un sistema podrido y vendido al dinero. Sistema podrido y vendido al dinero. Y todos los días y a todas horas, de una manera mucho más sistemática y organizada, la izquierda radical y sus coyunturales aliados mediáticos, esas televisiones que les apoyan, barrenan el sistema con su feroz generalización crítica. Labor corrosiva en la que, desgraciadamente, se ven secundados por un partido socialista desnortado que, como históricamente ha sido norma en España, con algún paréntesis en la etapa felipista, vende su primogenitura socialdemócrata por un plato de lentejas radicales, sin reparar en que junto a esas lentejas ingiere las semillas de un alien que al crecer lo devorará por dentro hasta reducirlo a un cascarón vacío de votos. Para encontrar una tan acerba y drástica, tan global descalificación de nuestro modelo democrático, he de remontarme a los años oscuros del franquismo y recordar cómo, siendo yo niño, me explicaban una suerte de educación para la ciudadanía que ellos llamaban formación del espíritu nacional, donde se me decía que había una cosa muy mala, que era la democracia de partidos, que ellos llamaban democracia inorgánica, en donde los partidos egoístamente destrozaban la nación, y que la verdadera democracia era la orgánica, que residía en la familia, el municipio y el sindicato vertical, por supuesto. Pues bien, no sé ustedes, pero no he superado yo todo aquello, y no he trabajado como he trabajado para que ahora a mis nietos vengan a explicarles que hay una cosa muy mala, que es la democracia de partidos, donde los partidos egoístamente destrozan al país, y que la verdadera democracia es la que ellos, los ellos de ahora, llaman democracia directa, que reside en las calles, en las plazas o en las tripas de los ordenadores. Tengo para mí que algunos sectores en España responden ante las crisis desde un pesimismo antropológico que hunde sus raíces muy profundamente en nuestra historia, pero que podríamos ejemplificar en la generación del 98, cuyos componentes, que han tenido una influencia innegable en la construcción intelectual de muchas generaciones, transpiraban una desconfianza radical en nuestra capacidad de organizarnos como pueblo, desconfianza que hoy encuentra eco al socaire de la crisis que estamos padeciendo.
Otros países occidentales tienen otras respuestas. Pondré dos ejemplos de muy distinta dimensión. Hace pocos años, inmersa ya Europa en la crisis económica, en Gran Bretaña se conoció una situación escandalosa en la que muchos parlamentarios de todos los partidos habían cargado a la Cámara de los Comunes numerosos y cuantiosos gastos indebidos de carácter particular y no imputables en absoluto a gastos de representación, como obras de reforma y albañilería doméstica, pago de cuotas de hipotecas, reformas de jardinería, etc. Los medios de comunicación los denunciaron enérgicamente, los parlamentos afectados y el Speaker, el equivalente al presidente de la Cámara, pues dimitieron y se tomaron medidas para evitar la repetición del abuso. Bien, pues a nadie se le ocurrió plantear ninguna crítica al sistema en sí mismo, a la esencia del sistema. Se criticó el hecho, pero no el sistema. Es más, a poco se celebraron elecciones y al día siguiente el prestigioso The Times editorializaba sobre las bondades de la democracia británica de la que se sentían orgullosos. El otro ejemplo, de mayor dimensión histórica, es que, como es bien sabido, la primera constitución que hubo en el mundo, la americana de 1787, continúa vigente hoy en día, con las pertinentes reformas conocidas como enmiendas constitucionales. No hay allí, por fortuna para los americanos, ningún compromiso pidiendo apertura de procesos constituyentes cada vez que a la sociedad se incorpora una nueva generación, lo que da pie a una nueva y sorprendente teoría y una nueva y sorprendente doctrina, la doctrina compromiso, que es la de la caducidad biológica de los textos constitucionales, sobre la que llamo la atención a los constitucionalistas, que alguno hay en la sala, por su estrafalaria originalidad. Pero frente a todo pesimismo, los españoles nunca debemos cansarnos de recordar que hemos sido capaces de construir desde la nada política o desde algo peor que la nada, gracias a lo que se denominó la transición, una democracia avanzada que a partir de la Constitución del 78 ha traído a nuestro país el periodo de paz, prosperidad y bienestar más extenso e intenso de nuestra historia, habiéndose articulado un sistema de convivencia política, generación de riqueza y protección social, que es el que nos ha permitido resistir los embates de la crisis económica más profunda desde la de 1929, y según algunos aún peor que ella, y que es el mismo sistema que nos está permitiendo salir de la crisis, porque nadie duda ya a estas alturas que estamos saliendo de ella, aunque algunos no lo verbalicen porque evidentemente no les interesa. Esto, no obstante, desde ciertos laboratorios universitarios de sociología y ciencia política, se viene cuestionando desde hace décadas la democracia representativa o democracia liberal o democracia a secas, y se propone su sustitución por otros modelos denominados de modo diverso: el republicanismo cívico, democracia directa o directismo, democracia telemática, etcétera, etcétera. En todos los casos se deslegitima el vigente sistema de representación y se escarnece la transición con el pretexto de que tal proceso fue tutelado por elementos residuales de la dictadura precedente. Tal vez las cosas no hubieran ido más allá si no se hubieran concitado dos relevantes circunstancias. La primera, la irresponsabilidad de magnitud histórica y el prejuicio sectario del presidente socialista, señor Zapatero, quien propició, y hay testimonio directo y verbal de su intención, el resurgir de la tensión en el seno de la sociedad española al reactualizar las secuelas de la Guerra Civil del 36. El segundo hecho es la crisis económica, que con el factor del descontento que toda crisis de esta dimensión conlleva, ha supuesto el caldo de cultivo para los experimentos de agitación del radicalismo de ultraizquierda, radicalismo al que el siempre desafortunado señor Zapatero concede nada menos que patente socialdemócrata. Sumemos a ello, a mayor abundamiento, la execrable cuestión de los casos de corrupción política, que hay que condenar sin paliativos, aunque sin olvidar jamás que la corrupción es lo accidental del sistema democrático, no su esencia, es su patología sobrevenida y no su ser intrínseco. Esta secuencia de hechos y otros que mencionaré después ha conllevado que, como señala en un reciente trabajo el letrado mayor de les Corts Valencianes, señor Francisco Visiedo, que hoy nos acompaña, por cierto, en Europa la credibilidad de los parlamentos ha ido disminuyendo y, según el Eurobarómetro, la confianza en los parlamentos nacionales es únicamente del 31% y en España aún menor, del 21%. Y añade el autor, parece que esta confianza todavía es menor en el caso de los parlamentos autonómicos y constata, por último, que en general los parlamentos tienen grados de aprobación más bajos que otras instituciones gubernamentales.
La izquierda populista, que gestiona la utopía con histórica y eficiente habilidad, ha percibido en esta coyuntura un espacio de oportunidad para auparse al poder sola o con sus socios vergonzantes, y por eso combina astutamente el señuelo de una pretendida maravillosa alternativa a la actual democracia con el rentable manejo en provecho propio del descontento de muchos, de su ira. Peter Sloterdijk habla de la emergencia de unos nuevos banqueros, los banqueros de la ira, cuyo capital no sería otro que la indignación motivada por la crisis. Sobre estas bases prometen un escenario luminoso, cuajado de decisiones colectivas sobre todos los aspectos de la vida pública, un permanente y libertario autogobierno retrotrayéndose a escenarios pretendidamente ejemplares, bien sean remotos en el tiempo, la antigua Grecia, la Florencia medieval, o bien exóticos, algunas comunidades brasileñas, hindúes, peruanas y hasta no hace mucho la experiencia bolivariana de Venezuela, a la que algunos de sus líderes han asesorado y a la que ahora apenas se atreven a citar ante la obvia deriva dictatorial de ese régimen que detiene a los opositores y asesina a los manifestantes. El liderazgo efectivo de este nuevo populismo, y digo su liderazgo efectivo, no me refiero estrictamente a sus comparsas periféricos, está detentado por políticos de una de las castas más vetustas del panorama político de la historia reciente. Me refiero a la casta comunista. Esos a quienes no oirán ustedes nunca jamás condenar la dictadura cubana castrista, a la que sin rebozo consideran como un paraíso de la democracia. Una democracia popular, como eran la de la Unión Soviética y sus satélites parapetados tras el muro de Berlín, erigido para no dejar escapar a sus infelices ciudadanos del hipotético paraíso. Muro, por cierto, que Cuba no ha necesitado nunca, que para eso ya está el Caribe con su abundante fauna piscícola carnívora. Un politólogo de enorme prestigio, Giovanni Sartori, advertía ya en 1998 sobre los riesgos de la sedicente democracia directa con una rotundidad clarificadora, cuando al calificar la pretensión de gobernarse a través de consultas de carácter electrónico o por asambleas locales de base o por reiterados referéndums, etc., decía, y cito textualmente, «Debemos decir alto y claro que eso es desastrosamente disparatado». Giovanni Sartori, porque según él, ello solo puede llevarnos a un sistema representativo altamente disfuncional y localmente fragmentado que pierde de vista el interés general. Advierte también que la tendencia directista está ganando terreno no solo porque ofrece una solución simplista, dice él, fácil de aprehender por los simples, sino también porque no está encontrando ninguna oposición. Por este motivo, la representación, insiste, debe volver a ponerse bajo los focos y defenderse vivamente. Y vivamente la defiendo yo ante todos ustedes. Miren, el directismo es a la democracia representativa, por poner una comparación de biología evolutiva, lo que una ameba es a un primate. El directismo sería un organismo unicelular, una ameba, no especializado, frente a un sofisticado mecanismo de probada utilidad, y cima de la evolución biológica, los primates. Nosotros somos todos primates. Seríamos la democracia representativa en este símil. No podemos volver a la ameba directista porque la democracia representativa tiene eficacia probada para alcanzar el éxito en el logro de la convivencia social, de la consecución y redistribución de la riqueza, de la cobertura de las necesidades sociales básicas y de la capacidad de evolucionar corrigiendo sus defectos, de ser, en definitiva, un instrumento eficaz y eficiente para defender el interés general. Y una de sus características esenciales es la tolerancia. Yo puedo discrepar, como lo estoy haciendo, y muy duramente, por cierto, de quien sostiene ideas y políticas directistas, pero les reconozco y respeto su derecho a defenderlas. Lo inverso está por ver. Es más, por lo visto en otros escenarios sucede todo lo contrario. La pretensión de totalizar la representación acaba totalitarizando la forma de gobierno por quien se atribuye la primera. Y no debemos nunca olvidar, porque a veces se nos olvida, o así parece, que la democracia es frágil, es un bien frágil. Habrá quien al escuchar estas afirmaciones mías enarcará las cejas y pensará, bueno, este es un señor del PP, un tipo del PP, un alarmista reaccionario o alguna cosa peor. Bueno, pues muy recientemente un artículo del prestigioso economista y ensayista Gabriel Tortella, a quien se suele adscribir en la línea de pensamiento socialdemócrata, advertía de esta fragilidad de la democracia frente a la demagogia al decir:
En rigor, al demagogo con aspiraciones de dictador le basta con engañar a la mitad del pueblo una sola vez. Asentado ya en el poder, puede bien dar un autogolpe y proclamarse dictador o bien simplemente utilizar los resortes del poder para engañar a la mitad del pueblo tantas veces como quiera. Y si el pueblo no se deja engañar, recurrir al pucherazo con mayores o menores dosis de violencia. Y citaba los casos históricos de lo que él llama falsificación de la democracia. Los bolcheviques en Rusia, los fascistas italianos, el nazismo alemán, el peronismo argentino, el PRI mexicano, el Fujimori peruano y, por fin, la Rusia actual y Venezuela. Sí, Venezuela, con su régimen bolivariano, cuyos cómplices, es decir, cuyos cooperadores necesarios, no se encuentran lejos de aquí. De hecho, están bastante cerca de aquí. Por lo tanto, para salvaguardar la democracia en su plenitud, debemos rehuir la ceguera que los diosecillos de la propaganda pretenden infligirnos y abrir los ojos a la realidad. Esa realidad indeleblemente escrita por Churchill en el libro de la historia en una frase tan repetida como cierta y que yo repito donde voy. La democracia liberal es el peor de los sistemas si excluimos todos los demás. En su deliberado retorcimiento, en su aparente paradoja, aquel genio político británico, Premio Nobel de Literatura y excelente paisajista, por otra parte, nos hace ver dos cosas: que el sistema es el mejor y que el sistema es imperfecto. El reconocimiento de su imperfección es una de sus mayores virtudes, porque le impide ser un sistema dogmático y, en consecuencia, es capaz de autocorrección. La democracia liberal no es un sistema estático o cerrado, es un sistema evolutivo, abierto, in progress, para decirlo como lo diría Sir Winston. Y si los demás sistemas son peores, no hay alternativa, o las que hay son inasumibles. Y de ahí la exigencia ineludible que tiene la democracia liberal de estar en constante reinvención de su propia legitimidad. En consecuencia, surge la otra característica que viene aparejada al antidogmatismo, que es el reformismo. La democracia no se concibe con dogmas ni se concibe sin reformas. El reformismo es lo que Antonio Maura definía como revolución desde arriba, hoy diríamos revolución desde dentro, que obviamente cercena y limita las bases sobre las que pudiera sentarse la revolución extrínseca, la revolución desde fuera, que siempre conlleva un componente elevado de violencia. Hemos llegado al punto de volver al relato homérico, porque sabemos a estas alturas de esta intervención que el Ulises democrático donde debe amarrarse es al palo mayor de las reformas y tapar los oídos con las políticas de centro reformista para resistir las tentaciones seductoras de la sirena demagógica. Pero, ¿qué es lo que hay que corregir en el momento actual en nuestro sistema de representación democrática? ¿Cuáles son sus defectos? Porque los agentes de la vida pública, y muy singularmente los partidos políticos, debemos hacer una reflexión profunda sobre los hechos de nuestra propia responsabilidad a la hora de plantearnos estos defectos. ¿Cuáles serían las soluciones también? Siguiendo con modificaciones el esquema de otro politólogo, Paoli, diremos que los males achacables hoy en día a la democracia representativa son el alejamiento entre representantes y representados en primer lugar. En segundo, la opacidad en el funcionamiento de los órganos representativos. En tercero, la corrupción. En cuarto, el funcionamiento de los partidos. Y en quinto, la desigualdad entendida como infrarrepresentación de los menos dotados. Obviamente, su análisis pormenorizado me llevaría más allá de las posibilidades de esta intervención, que ha de ser breve. Por ello, me centraré en apuntar los elementos básicos del enfoque de estas cuestiones. Perdón, porque... Así, y siguiendo pues con un esquema de confrontación que recuerda un poco al antiguo catecismo, aquello que se nos decía frente a pereza, diligencia, frente a lujuria, castidad, pues yo les diré lo siguiente. Frente al alejamiento, permeabilidad. Frente a la opacidad, transparencia. Frente a la corrupción, prevención, más transparencia todavía y contundencia. Frente a las disfunciones de partido, diálogo multidireccional. Y frente a las desigualdades, políticas centristas de nivelación social. La permeabilidad del sistema parlamentario supone abrir los parlamentos a los diversos agentes actuantes en el espacio público, de modo que de consuno con los partidos parlamentarios puedan trasladar sus inquietudes y demandas de manera más visible, incardinándose así en la dinámica funcional del Parlamento. Se trata, en definitiva, de enriquecer y vitalizar el Parlamento e inducir la dinamización de la acción parlamentaria de los partidos.
En este sentido, me parece encomiable la última reforma del reglamento de les Corts Valencianes, promovida por el Grupo Parlamentario Popular y secundada por Compromís y Esquerra Unida, el PSOE se abstuvo, reforma esta que ofrece nuevos cauces de participación a entidades y ciudadanos en las distintas comisiones parlamentarias y en la elaboración de las leyes, las cuales pueden incluso enmendar. Un ciudadano hoy, ya con el reglamento de las Cortes, un ciudadano puede enmendar una ley. A tal efecto se crea una comisión de participación ciudadana. También posibilita la participación de los alcaldes en los procedimientos parlamentarios para cuestiones que afecten a sus municipios y potencia extraordinariamente la comisión de peticiones a la que pueden acceder incluso con presencia personal los ciudadanos que lo soliciten. Asimismo, se reglamenta el contacto telemático de organizaciones y ciudadanos con diputados y grupos parlamentarios. Estos avances sitúan a les Corts Valencianes a la cabeza de los parlamentos españoles en esta cuestión. Así y todo, debo volver a Sartori para advertir que la extensión y complejidad de la sociedad actual, la multiplicidad de intereses y de grupos, todo conspira para propiciar ese sentimiento de alejamiento del ciudadano que, al cabo, no deja de ser un elemento subjetivo que además puede ser inducido porque, como señala el autor mencionado, si la gente siente que la política está alejada de ellos, es en parte o incluso principalmente por un sentimiento subjetivo suscitado por el bombardeo de opinión realizado en los últimos 30 años precisamente por los enemigos de la democracia representativa. Y añado yo, enemigos a los que, como suele suceder, se suman los ingenuos bien intencionados o los desinformados o los frívolos, aquellos a los que la izquierda clásica denomina compañeros de viaje. La transparencia en el funcionamiento de los órganos representativos busca también ganarse la confianza de la ciudadanía. Cabe decir, en términos de transparencia, que también el Partido Popular en este tema y sus gobiernos han reaccionado con plausible contundencia, en este caso no secundados por los partidos de izquierda. Se ha promulgado una Ley Nacional de Transparencia y Buen Gobierno, y aquí también en la Comunitat Valenciana la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, que va en sus disposiciones incluso más allá de la ley nacional. Se configura así un sistema de amplia garantía de acceso a la información sobre situación y operaciones de los órganos de gobierno que abarca absolutamente toda la Administración y también a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales y sindicales y también a la Casa Real, por primera vez en Europa. Y asimismo quedan incluidas todas las entidades privadas que reciban una financiación pública relevante. Les invito a acceder a los textos para comprobar de primera mano la importancia, amplitud y profundidad de lo legislado. La falta de colaboración de la izquierda en la gestación de estos instrumentos legales de transparencia solo puede atribuirse, en mi modesta opinión, a un mezquino cálculo de coyuntura preelectoral. En lo que a les Corts Valencianes se refiere en términos de transparencia, se ha reglamentado un así llamado portal de transparencia, que incluirá absolutamente todos los asuntos relativos a la Cámara. Todos. Absolutamente todos los asuntos relativos a los miembros de la Cámara también, y también a los grupos parlamentarios, incluyendo la ejecución de los presupuestos, tanto los generales de la Cámara como los de los grupos parlamentarios. Y además es una norma abierta, puesto que se dispone en ella que la mesa de les Corts podrá incluir cualquier nueva cuestión que surja en el futuro. No exagero un ápice, créanme, si les digo que a partir de esto, les Corts Valencianes van a tener las paredes de cristal, y que va a ser imposible, literalmente, forma alguna de opacidad. En cuanto a la corrupción, y como ya he dicho, debe ser prevenida activamente, detectada con precocidad, extirpada sin demora y castigada con rigor. Los mecanismos ya existentes de control e intervención, los ya existentes, deben, por tanto, afinarse al máximo. Y además, y sin duda, el nuevo escenario de transparencia que se ha comentado cooperará a la erradicación de estos casos y que la aplicación en términos de severidad del Código Penal vigente y de la reforma del mismo, consecuencia de la aplicación de la Ley de Transparencia, servirán al mismo propósito. Citaré también otras iniciativas del Gobierno popular, como la Ley Reguladora de Alto Cargo y la Ley de Financiación de los Partidos Políticos, así como proyectos en los que se trabaja, como la Ley de Auditoría. Todo ello supone, sin duda, un marco de los más completos en Europa para librarnos de la lacra de la corrupción. Se deduce de todo ello que el PP ha actuado contra la corrupción con una determinación que no se puede negar desde una mínima objetividad.
En la Comunitat Valenciana, además, el presidente Alberto Fabra ha mostrado frente a la corrupción una clarividencia y energía sin parangón en otras comunidades también afectadas por casos de este tipo, sobre todo en claro contraste con lo sucedido en la Andalucía gobernada en la legislatura pasada por socialistas y comunistas, donde la colaboración con la justicia ha sido renuente, como es obvio, y la determinación de su presidenta está siendo muy endeble para prescindir de los imputados de mayor significación política. Aquí en la Comunitat Valenciana, la colaboración del Consell con la Justicia ha sido total y la conocida como línea roja del presidente Fabra es hoy imitada por doquier porque, independientemente de todas las disquisiciones a que pudiera dar lugar, se ha demostrado como una operación de auténtica urgencia social. Los casos de corrupción, propios y ajenos, nos abruman y escandalizan, pero que se esté produciendo su detección y punición debe reafirmarnos en la validez del sistema democrático y en su capacidad de autodepuración. Aquí se está detectando y castigando la corrupción porque hay una democracia, y eso es un mérito y no un demérito, ya que en otro tipo de regímenes tal cosa no sucede y la opacidad que envuelve estos casos suele ser absoluta. En un momento tan delicado de nuestra evolución política, permítame, para ir acabando, evocar y defender lo que fue el santo y seña de la transición, el diálogo. Los partidos políticos, sin menoscabo de sus posiciones esenciales, deberían volver a la práctica del diálogo, que es, por otra parte, la esencia de la democracia parlamentaria. No en vano parlamento deriva de hablar. Un parlamento no es otra cosa que la institucionalización del conflicto y es el diálogo democrático el instrumento para la solución, que es lo que el pueblo nos demanda. Los llamamientos a la indignación, a la ira, o lo que es peor, al odio, porque se están dando llamamientos al odio, no pueden ser cimiento de nada, porque ira y odio son operaciones de destrucción. Para esta reviviscencia de la transición que el país necesita y que yo a ustedes ahora les predico de alguna manera, los partidos deben esforzarse en un diálogo multidireccional, en un diálogo hacia adentro. Los partidos tienen que hablar consigo mismos para adaptar sus estructuras y su modus operandi a las exigencias del siglo XXI y un diálogo externo en una doble vertiente hacia los otros partidos para encontrar espacios de acuerdo, que siempre los hay, y hacia los múltiples actores de la denominada sociedad civil actuantes en la esfera pública para detectar y satisfacer las necesidades más acuciantes de nuestra actual sociedad. El Partido Popular, que mantiene un posicionamiento de centro reformista, defiende una democracia parlamentaria cimentada en el diálogo. El reformismo constructivo del Partido Popular preconiza un modelo económico capaz de crear riqueza y basado en el reconocimiento del valor de la empresa privada en la economía frente a la cerrazón anticapitalista ruinosa de la izquierda. Y al tiempo defiende un modelo social potente, de cobertura de necesidades educativas, sanitarias, de bienestar social y pensiones, con el que busca nivelar las desigualdades sociales y, como fin último, corregir la infrarrepresentación de los menos dotados. Buscamos, en definitiva, parlamentos democráticos, permeables, transparentes e interclasistas a través de una apertura a la participación. Otros vendrán a decirnos que la verdad está en las calles y en las plazas. Otros vendrán a afirmar que es precisa la consulta directa, la democracia telemática. Otros vendrán a decirnos que lo de la especialización del debate, lo de la maduración parlamentaria de las cuestiones son pamemas del siglo XIX. Otros vendrán a decirnos que el Parlamento genuino está en nuestra casa y al pie del ordenador. Otros vendrán a alabar las virtudes del referéndum continuado, del plebiscito permanente. Otros vendrán a ponderarnos las añejas virtudes del ágora. A todo eso vendrán las sirenas del directismo para arrastrarnos al escila de la fragmentación anarquizante o al caribdis de la manipulación utopista. Pero yo quiero acabar recordando las palabras de un sabio al que le tocó vivir la resaca de las grandes utopías de 1931. Un sabio, Ortega y Gasset, cuando decía: siempre cuando en un gran Estado consigue el plebiscito mediatizar a las otras formas de elección, pronto se oyen resonar en el suelo del mármol las rápidas sandalias del César que llega. El plebiscito creó en Roma el cesarismo y lo ha recreado siempre en toda gran colectividad nacional. Señoras y señores, no será porque no nos hayan avisado, y yo les aviso ahora, sí que muerden. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias. Sin duda, la excelente y brillante exposición de nuestro ponente ha dejado hoy muy pocas dudas y por eso no son demasiadas las preguntas que han llegado hasta esta mesa, pero vamos ya con ellas. Preguntan, el PP ha hecho reformas importantes, usted lo ha dicho, en transparencia y participación. ¿Por qué no llega a los ciudadanos? También en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué es el más castigado el PP por los ciudadanos? Bueno, si supiéramos eso, lo sabríamos todo. La sociología política es una de las disciplinas más complejas. Yo, durante un cierto tiempo de esta mi confusa y variada biografía, me he ocupado también de estos temas. Pero, fundamentalmente, yo creo, en verdad, que hay cuestiones que, de alguna manera, opacifican el panorama de la sociedad en este momento. Evidentemente, la gran cuestión es las consecuencias directas de la crisis. El Partido Popular hereda una situación de tan intenso dramatismo, hereda una situación de una quiebra económica completa. Recuérdense las cifras pavorosas, más de 90.000 millones de euros en el cajón, como aquel que dice, que se ve obligado por una elemental razón de prudencia, primero, a no darlas a conocer en toda su crudeza en un primer momento, porque ello podría haber hundido la confianza internacional en España, la casi nula que quedaba entonces. Y, en segundo lugar, también por patriotismo, como dijo el otro día el presidente del Banco de España o el director del Banco de España, con el rasgado de vestiduras de numerosos hipócritas fariseos que hubo a continuación, por patriotismo también el Partido Popular tuvo que tomar las medidas que ha tenido que tomar. Lógicamente, esto ha despertado en un amplio sector de la ciudadanía pues una sensación de ira, ya lo he dicho yo, de indignación, de falta de satisfacción, si ustedes quieren, con el Partido Popular, al que ahora este partido pues tiene que hacer frente. Por otra parte, no es el Partido Popular precisamente, y lo digo poniéndome yo el primero porque he sido director de campañas y cosas así, no somos precisamente maestros en la relación con los medios de comunicación, no acabamos de encontrar el hilo conductor que lleva a ser tratados de una manera que podíamos considerar favorable. Y entonces eso nos provoca una dificultad añadida. Pero tengo la impresión de que en los últimos tiempos, con los obvios rasgos de recuperación que tiene la economía española, la gente está pudiendo ya percibir de una manera directa las bondades de la acción de gobierno del Partido Popular y espero que la confianza en el mismo retome los niveles que le permitan continuar con su acción. También nos llega a la mesa esta pregunta. ¿Cómo creer en una democracia cuyos dirigentes, en lugar de construir a favor de la sociedad, hunden a sus adversarios con críticas y desprecios y no con el análisis profundo de sus propuestas? Bueno, pues un poco esto es lo que debemos repensar todos, pero todos, porque claro, los diálogos, no hay que olvidar, son cosas de dos. Pero por otra parte, yo creo que tampoco debe sorprendernos ni escandalizarnos el hecho de que la democracia conlleve altos grados de confrontación dialéctica. Así es en todas las democracias del mundo. Lo es en todas las democracias del mundo, porque es una labor de confrontación. He dicho que el parlamentarismo es una institucionalización del conflicto, es allí donde todo conflicto se hace presente. Por tanto, no debe extrañarnos que haya tensiones verbales pues, que llegan a extremos muy importantes. Lo que es importante es que no pasen a términos violentos y, por supuesto, que no trasciendan en violencia en la sociedad. Eso es lo importante. Y lo importante también, y sobre todo, es que de esa confrontación surjan acciones positivas de mejora, de reforma. La oposición tiene sus deberes, tiene el deber de denunciar, y tiene el deber de denunciar con la mayor energía posible, porque eso forma parte del esquema democrático.
Otra cosa sería pensar en una especie de Arcadia feliz, pase usted primero, no pase usted. No, eso no es la democracia de representación. La democracia de representación es confrontación y en la confrontación hay que buscar lealtad, pero no eludirla. Carlos Vicedo, de Valencia Marítima, dice: el alejamiento que ha señalado entre los ciudadanos y los políticos no se evitaría con listas abiertas que permitan que provoque la proximidad entre ambas partes. Bueno, sí, efectivamente. La cuestión está bien traída en sí misma y en un contexto más generalizado. Lo que yo he indicado en un momento de mi intervención ha sido que los partidos tienen también que, digamos, sufrir sus correspondientes ayornamientos, tienen que ponerse al día. Es decir, no se puede funcionar en el 21 con estructuras y modos de hacer del 20 y mucho menos del 19, ¿no? Entonces, los partidos tienen que tomar medidas internas, todos ellos, pero sobre todo los partidos más clásicos, más antiguos, el Partido Popular, el Partido Socialista, que son los grandes partidos mayoritarios, tienen que hacer una reflexión profunda y por sus cauces de participación que hay establecidos, pues poder pensar en una serie de medidas y reflexionar sobre ello. Pero dicho esto, y en concreto sobre las listas abiertas, no es que yo me pronuncie ni a favor ni en contra, pero no hay ninguna medida que por sí misma sea milagrera, sea taumatúrgica. Les recuerdo, por ejemplo, que en la Segunda República Española las elecciones se hacían con listas abiertas y no es precisamente un modelo de evolución, ¿verdad? A la vista del distanciamiento de la sociedad con los parlamentos autonómicos, ¿cómo valora las propuestas populistas de reducir el número de parlamentarios, de eliminar o reducir también los sueldos de estos, incluso de suprimir los parlamentos autonómicos? Bueno, número, sueldo, eso son tres preguntas en una. Y sobre la eliminación de los parlamentos, yo creo que uno de los grandes logros de la Constitución de 1978 ha sido la configuración del modelo de Estado de las autonomías, porque es el que se ajusta a la diversidad que tenemos en este país. De hecho, si no existieran las autonomías, habría que inventarlas. Quienes recordamos y tenemos edad suficiente, ya veo ilustres compañeros que la tenemos, sabemos cómo era entonces y cómo era ahora. Yo les puedo poner un ejemplo que es médico, de mi etapa como gestor médico, que les ilustrará perfectamente por qué son necesarias las autonomías. Miren, antes, para hacer una simple obra en un instituto anatómico forense, por ejemplo, para tirar un tabique o poner unas cámaras frigoríficas, había que irse a Madrid, había que irse al subdirector general de obras, había que averiguar el bar donde tomaban los churros o las porras, había que invitarle a los churros o las porras, había que llevar un platito de cerámica para su secretaria. Y luego te llamaba un señor y decía, oye, que resulta que yo no he pedido nada, pero aquí me ha llegado un permiso de obras, aquí a Palencia me ha llegado un permiso de obras, ¿tú sabes algo? En lugar de a Valencia, lo habían mandado a Palencia. Claro, esa situación de cercanía en la que nos sitúa el Estado de las autonomías. Ustedes, por ejemplo, tienen hoy aquí al presidente de les Corts Valencianes. ¿Qué tendrían que hacer pues, para que viniera el presidente de las Cortes Generales, del Parlamento Nacional? Pues aquí vendría pues, cara era, mesozoica, ¿no? Ustedes me tienen aquí y tienen al presidente de la Generalitat aquí cuantas veces quieran y cogen de la oreja a la consellera, no la cojan, pero la tienen ahí y le pueden pedir la carretera para no sé qué, el puente para no sé cuántos, al consejero, al ambulatorio, no sé qué. Ha aproximado la autonomía de una manera tan extraordinaria que la eliminación de la autonomía me parece imposible y la autonomía conlleva, lógicamente, el parlamentarismo autonómico. El sueldo, bueno, pues yo ahí estoy con la teoría Mercadona, con la teoría de Juan Roig. Alta rentabilidad, altos ingresos. Hay que pedir a la gente que trabaje en consecuencia, los parlamentos tienen que tener un alto grado de funcionalidad y al tiempo buena remuneración, porque si no, me recurriré también a un dicho anglosajón, pay peanuts, get monkeys. Si usted paga cacahuetes, lo que tendrá serán monos. ¿Y qué más era? Sobre el número. El número, pues... El número es otra cuestión bien diferente. Ahí ya
no es tanto una cuestión populista, porque no lo es en realidad, sino de operatividad. Un Parlamento puede operar con un número determinado u otro número determinado. Se puede proponer una reducción numérica si se piensa, por ejemplo, que eso supondría un ahorro económico, aunque fuera simbólico, pero es un simbolismo que se lanza a la ciudadanía. Lo que ocurre es que para reducir el número de parlamentos hay que disponer de mayoría cualificada, es decir, tienen que votar los dos partidos mayoritarios de acuerdo, cosa que no se ha producido. Las encuestas dicen muchas cosas y abren posibles escenarios más que curiosos. ¿Le preocupan? Mire, yo he trabajado en su día, aunque no era parlamentario, pero he trabajado en un partido que estaba presente en la Cámara, el CDS, en un momento en donde había 5 grupos parlamentarios. Es que parece que nos olvidamos del pasado. Aquí parece que van a entrar, parece, por las encuestas, que van a entrar, estamos todos chascarotats, como dicen en mi pueblo. Y yo he trabajado aquí y he vivido una situación en donde había 5 grupos, que estaba el Partido Popular, estaba el Partido Socialista, estaba el CDS, estaba lo que entonces era la UPB, y estaba el Esquerra Unida. Por tanto, 5 partidos. ¿Se puede trabajar con 5 partidos? Se puede trabajar y no hay que alborotarse. A mí me gustaría que hubiera menos, porque eso implicaría una mayor estabilidad y voy a trabajar porque haya menos, pero no pasa nada. Y todo parece indicar que los pactos pueden ser necesarios a partir del 25 de mayo. ¿Le parece que eso es un síntoma de buena salud democrática después de los tiempos de mayorías absolutas? A mí me parece que el pactismo, y lo he dicho ahora, es una manifestación, es la transustanciación del diálogo, el pactismo. Y, por tanto, en un escenario de pactos siempre es bueno, siempre que los pactos, digamos, sean a favor de y no en contra de. Yo estoy, por ejemplo, en contra de los pactos, por ejemplo, de los pactos del Tinell, ¿no? Esa especie de unión para ir todos en contra de. Vamos a tirar todos al PP. Oiga, que el problema fundamental será resolver los problemas de no tirar todos al PP. Ese tipo de pactos. Yo estoy a favor de los pactos en positivo. Y los pactos, pues hay que meditarlos mucho y hacerlos con criterio. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros, el CDS, por ejemplo, pactamos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Castellón, sostener al Partido Socialista, al gobierno del Partido Socialista, al alcalde Gozalvo de entonces, y también pactamos sostener al gobierno de Lerma, y inmediatamente después desaparecimos, naturalmente. O sea, hay que hacerlo con cuidado, Usted ha sido concejal, conseller, diputado, ahora presidente de les Corts Valencianes. ¿Considera que los ciudadanos valoran en su justa medida la labor que desarrolla la institución que ahora preside? Bueno, obviamente, si me atengo a la demoscopia, pues tengo que responder que no. Ya lo he dicho en la intervención, que a los parlamentos se les valora poco, en términos generales, a los autonómicos menos, y esa es la situación que hay. Lo que yo pretendo siempre es intentar, tengo que decir que con muy poco éxito, lo que pretendo siempre es trasladar a quienes pueden ayudar en eso, que son los medios de comunicación, la necesidad de ponderar. Yo no pido que no se critique, como parece, a lo mejor se me ha entendido mal en algún momento. Yo pido que se critique, y además duramente, cuando se perciba un defecto o un vicio. Quiero que se critique duramente. El problema es que nosotros, a veces, nosotros todos en general, también los medios de comunicación, a veces se incurre en el vicio de la generalización. Es decir, todos en el Parlamento, esas Cortes ahí son todos una panda de vagos, una panda de sinvergüenzas, y ahí no hay ninguno que valga la pena. Todos al carrer. Ese es el tipo de generalizaciones, porque eso es injusto. Yo no puedo decir, pues todos los futbolistas son unos tal, o todos los periodistas son unos cual, porque estaría mintiendo, estaría equivocándonos. Y muchas veces en política se tiende a generalizar. En el Parlamento creo que padecemos eso. Y también otra cosa que también se ha dicho, se ha escrito, que es que, lógicamente, el Parlamento es una organización de segundo plano. Porque, lógicamente, los ejecutivos ocupan el primer plano de los medios de comunicación, de la actualidad y de la vida pública, que es lógico, porque son los que toman las decisiones, etcétera, etcétera. Y entonces los parlamentos siempre quedan como en un segundo nivel. También la presencia y la potencia deseable y saludable de los medios de comunicación
han servido un poco para también dejar a los parlamentos en un segundo plano, porque parece que, digamos, el foro de la opinión sea un foro incluso más eficaz que lo que es el Parlamento. Eso es una opinión extendida. Entonces, esas y otras muchas cuestiones, también errores de los propios partidos, como podría ser, por ejemplo, el no darle más importancia a sus grupos parlamentarios en el seno de la propia organización, han podido colaborar a este tipo de cuestiones. Los cronistas más viejos del lugar no recuerdan una legislatura tan dura, en algunos momentos hasta tan desagradable como la que está a punto de finalizar en las Cortes Valencianas. ¿Seguirá siendo ese el común denominador parlamentario? Bueno, a mí la dureza, vuelvo a decir, a mí personalmente la dureza no me afecta como demócrata, no me preocupa mientras no pase a límites, ya digo, de violencia verbal, insulto, o más allá. La dureza es un componente admisible dentro de la vida parlamentaria, admisible. Y de hecho, yo que he seguido parlamentos, por ejemplo el inglés, a veces se producen intervenciones de extremada dureza. Por lo tanto, la dureza es un tema que no debe sorprendernos ni tampoco escandalizarnos. Lo que digo siempre debe estar limitada por el respeto al adversario, a la posición política. Lo más importante es criticar lo que se dice o lo que se piensa, no lo que se es, no lo que se es. Y a veces tengo la sensación, desde la derecha, desde el centro derecha, tenemos la sensación de que muchos nos niegan el derecho a la existencia política, cosa que a mí no se me ocurre decir, no me habrán oído usted decir, los directistas hay que acabar con ellos, no. Hay que procurar contrarrestar su pensamiento, pero si ellos se ganan su espacio, ahí lo tienen y yo los voy a respetar. Y al revés parece que no. Parece que la derecha, que el Partido Popular no tenga derecho a ser, no tenga derecho a existir. Y así lo dice mucha gente. Y eso, en el fondo, es una manifestación de autoritarismo y, en el fondo, es la manifestación de un déficit democrático en quien sostiene tal tipo de afirmación. Fermín Palacios, del Sindicato Independiente de la Comunidad Valenciana, señala: la Ley de Participación y Representación Institucional expulsa a las tinieblas exteriores a los sindicatos no mayoritarios. ¿Es ese el modelo de democracia que nos reservan? Pues yo creo que, digamos, todo el mundo tiene derecho a existir en democracia, naturalmente que tiene derecho a existir. Otra cosa es que esa existencia democrática venga condicionada por la ley de las mayorías y minorías. Esto es tan así como que el que gobierna quien gana o quien suma más votos. Y lo que hay que hacer es respetar mucho las posiciones minoritarias. Y creo que, desde luego, desde el Partido Popular, el respeto a las posiciones minoritarias está absolutamente garantizado. Marosa Montañés, de Mujeres Periodistas del Mediterráneo, dice: se habla de la necesidad de una regeneración democrática. ¿Qué debe hacer el PP para convencer a los ciudadanos? Bueno, de hecho, el PP, para convencer a los ciudadanos, está haciendo lo más importante que debía hacer, que es cumplir el mandato ciudadano. El mandato ciudadano para el PP fue sáquenos usted de la crisis económica. Y eso se está cumpliendo. ¿Se está cumpliendo? Lo que es cierto es que todavía queda mucho trabajo por hacer, pero todos los parámetros que se quieran analizar, todos los parámetros están en alza. Todos los parámetros. Por tanto, de la crisis se está saliendo. Y ese era, como repito, el principal mandato. Ha habido otras cosas que ha habido que aplazar y que posponer en atención a esa prioridad urgente de la sociedad española. Y el Partido Popular lo que tiene que hacer es persistir en ese esfuerzo de mejora de la economía, mejorarse a sí mismo a través de la modernización de sus estructuras y de sus formas de actuación y mejorar su conexión con la sociedad a través de una mejor relación con los medios de comunicación y con los distintos colectivos sociales que componen la múltiple y variada sociedad española. Por otra parte, les tengo que decir que lo de la proximidad y lejanía pues nunca tendrá fin. Es como
¿cuándo se juntarán el pueblo con el Parlamento? Pues como las líneas paralelas, en el infinito, porque siempre va a haber gente que va a decir no se me atiende, porque esto es tan variado, la sociedad es tan extensa, de magnitudes tan descomunales y de variedad tan absolutamente inabarcable, que siempre habrá razones por alguien para decir, oiga, es que estoy lejano a ellos. Pero hay que procurar cada día ir convergiendo hacia el infinito. Y ya la última pregunta, que no viene firmada, pero la voy a formular tal y como ha llegado. Tras la constitución de las próximas Cortes Valencianas, ¿qué grupo político será el primero en preguntar ¿hay un médico forense en la sala? Bueno, también es internista el médico forense, ¿eh? O sea, que podrían preguntar por el internista, porque una cosa es la muerte y otra la enfermedad. Y una cosa es la enfermedad grave o la leve, ¿eh? Y yo creo que con un simple constipado bastaría. Bueno, pues muchísimas gracias, presidente. Y ahora, para cerrar el acto, hoy hará uso de la palabra don Javier Gómez Ferrer, delegado territorial de Asisa. Gracias, Javier. Excelentísimo señor delegado del Gobierno, consellers, excelentísimas autoridades, señoras y señores. Permítame, en nombre de los patrocinadores Asisa y Bankia, agradecer al presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana, profesor Llombart, la presentación que nos ha hecho del ponente, donde ha conseguido hacer un retrato del mismo con pinceladas maestras y, como me gusta decir a mí, el retratado se sale del lienzo por la maestría del pintor. Agradecer la presencia de nuevo en este Fórum Tribuna Mediterránea del presidente de las Cortes Valencianas, don Alejandro Fondemora Turón. Efectivamente, se ha presentado como presidente de las Cortes Valencianas, pero también como militante del Partido Popular y candidato a las próximas elecciones. Ha hecho una defensa de la Constitución del 78. Nos ha comentado también la salida de la crisis, aunque no se quiera reconocer. Ha condenado la corrupción, ha defendido la transparencia y un largo etcétera. Muchas gracias, presidente. A todos ustedes, como siempre, agradecerles su presencia y participación y que tengan un buen día.